Buenos días, jóvenes, a cada uno. Realmente es una bendición poder estar aquí. Eh, Realmente me siento un poquito nerviosa, ¿verdad? Pude ver las otras chicas que compartieron el Crece en Lili. Es una bendición realmente poder escuchar la palabra a través de jóvenes, ¿verdad? Muchas veces pensamos que solamente a través de las personas grandes porque tienen, ¿verdad?, la habilidad o porque han estudiado más o porque han experimentado más. Pero no, Dios habla a través de jóvenes y podemos ver a través de la palabra, ¿verdad?, cómo Dios usaba a los jóvenes, incluso a los niños mismos, ¿verdad? Yo puedo ver a las chicas, ¿verdad?, a las chicas de danza, en el caso que estoy más cerca de ellas, pues, ver cómo pueden ser un ejemplo para otras jovencitas, ¿verdad? Y para niños, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Y ver que siempre es como cuando uno comienza a crecer, ¿verdad? Y empieza a ver que dependiendo de la edad, ¿verdad? Uno chiquito, si el que tiene 5 años al mide el de 10, el de 10 al de 15, un ejemplo, ¿verdad? Muchas veces podemos ver eso. Así vamos. Pero se pueden imaginar que un adulto pueda admirar a un joven. Yo creo que eso sería una tremenda bendición que podríamos ver y que se te acerquen como joven a pedir un consejo, ¿verdad? Y tú decir, o sea, no he vivido tanto como él, pero la palabra te puede llegar a convertir a un ejemplo, el que tú te parezcas a Cristo. Y todo lo que hablaban ellas terminaba de confirmarme realmente la palabra que el Señor le decía, que hablo, que digo, ¿verdad? Y es una bendición poderte tener aquí, ¿verdad? Aunque no te mire, pero sé que estás ahí conectado, ¿verdad? Y antes de todo le doy las gracias al apóstol Carelo, mi pastor, que cuando me dijo no me lo podía creer porque no me da pena, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor es el que va a hablar. Pero antes de eso vamos a orar, ¿verdad? Para que sea el Señor el que hable, para que sea su Espíritu Santo, ¿verdad? El que tome control de todo en mí, ¿verdad? El que sea su Espíritu Santo sobre mí. Así que vamos a orar ahí donde estás, en tu lugar. Señor, te damos gracias, Padre, porque estamos disfrutando de una nueva misericordia. Gracias, Padre Celestial, por las palabras, Padre Celestial, donde antes hablaste, Señor, cada prédica, cada mensaje, Señor, sabemos que has hablado tú, Señor. Sabemos que tu respaldo está sobre cada siervo, sobre cada sierva, Señor. Gracias por alimentarlos, Padre. Gracias porque así mismo tu Hijo decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Así que nosotros vivimos de tu palabra, Señor. Vivimos y nuestra fe está en ti, Señor Jesús. Y como jóvenes también, Señor Jesús, nuestra fe está en ti, está cimentada en ti, Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, que anules mi humanidad, Señor Jesús, que anules en mí, Padre, los pensamientos, todas las experiencias, Padre, que todo hable en base a la palabra, Señor Jesús, que es la espada de doble filo, Padre, es aquella, Padre Celestial, bendito Dios, que lleva el mensaje certero, la verdad, bendito Dios, que es aquella que no regresa vacía, es tu palabra, Señor, tu bendita palabra, Padre Celestial, la que cambia, la que transforma, la que es poderosa, Señor Jesús. Yo te ruego, Padre Celestial, que anules incluso mi alma, Padre Celestial, y que sea tu espíritu, Padre Celestial, sobre mi espíritu y seamos uno, Dios. Yo bendigo a cada uno de los que están, Padre, viendo, escuchando, a los que van a ver, Padre, los bendigo, Padre, para que esta palabra, Señor Jesús, impacte sus corazones, Padre Celestial, no sea una palabra más, Padre, no sea una palabra, Padre, que la lleve el viento, Señor, sino sea como ese clavo hincado, que impacte, Padre Celestial, que puedas, Padre Celestial, en cada momento de su vida, Padre Celestial, bendito Dios, ser como esa voz, Padre Celestial, que guía el camino de cada joven, incluso de cada adulto, Padre Celestial, que esté escuchando. Bendito Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor. Y bendecimos a los hermanos, Padre, bendecimos a nuestros pastores, a las congregaciones, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué lindo saber, ¿verdad?, que podemos compartirle a los jóvenes. Pero antes estaba pensando que también hay muchos adultos que nos están viendo
Y es bonito cuando le dicen, ¿cuántos jóvenes? Y todos quieren ser jóvenes. ¿Saben por qué? Porque como de adultos, cuando uno ya llega adulto, ha cometido muchos errores. Y por eso tenemos la bendición de poder ser jóvenes y escuchar ahorita la palabra de Dios para poder, ¿verdad? Quizás todos como vamos a cometer errores porque también de los errores aprendemos, pero tal vez tratar de evitar otros errores que nuestros padres cometieron o que podemos ver en la vida de algunos adultos, ¿verdad? Eso es lo lindo de poder. No te digo que el joven va a ser perfecto, claro que no, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? De que muchas veces el joven vaya aprendiendo en su caminar, pero realmente, ¿verdad? Aprenda, no se vuelva a tropezar en la misma piedra 10 veces. Y he escuchado, ¿verdad? Incluso en algunas prédicas que dicen, llevan 200 años en lo mismo, ¿verdad? Y no, sino realmente poder entender. Y eso solamente se puede traer del Espíritu Santo, así como Grecia mencionaba cómo podía limpiar el joven la palabra, ¿verdad? Perdón, cómo podía el joven limpiar su camino a través de la palabra. Lili hablaba acerca del ejemplo de ser en esta juventud, ¿verdad? Y yo creo que es más impresionante que un joven pueda ser un ejemplo a que un adulto que haya vivido más tiempo. Por eso es una bendición y que los pequeñitos puedan ser una bendición, ¿verdad? Y el tema de ahora se llama ¿cuál de los dos? Les voy a hablar acerca de lo que Jacob y Esaú hicieron. Ayer el pastor Alberto Campos mencionaba esto y a mí decía el Señor, realmente gracias porque confirmaba la palabra, ¿verdad? Que él decía acerca de que a Esaú aborrecí y a Jacob amé, dice. Pero a mí me parecía interesante estas dos vidas y a mí es uno de los personajes que más me gusta de la Biblia, Jacob, su vida, ¿verdad? A pesar que no fue perfecto, que se equivocó muchas veces, ¿verdad? El Señor ya lo había elegido. Y para eso, antes de eso, quiero que leamos el versículo para basarnos, tener una base en Romanos 8:29. Les voy a explicar. Romanos 8:29. Es más fácil buscar en el celular. Ahora con estos jóvenes, ¿verdad? Entonces vamos a buscar Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hijo, como nos enseña nuestro pastor, ¿verdad? Que siempre debemos de fijarnos en los detalles. Hijo es con H mayúscula, o sea, se refiere al Cristo, ¿verdad? En este caso. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y usted va a decir, ¿quiénes son esos hermanos? Ya lo vamos a descubrir. Por eso quiero que veamos a este ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo de Jacob y Esaú. Y usted va a decidir cuál va a ser. Y para eso nos vamos a ir a Génesis 25, del 19. No, perdón, Génesis 25, del 27 al 34. Génesis 25, del 27 al 34. Perdón, que estoy un poquito nerviosa todavía. Pero ya se me va a quitar. Vamos a hablar de que Esaú vendió su primogenitura. Y para mí eso es, al ver Génesis, para mí es un libro tan impactante. Cada vez que uno puede leer Génesis, encuentra nuevas cosas, ¿verdad? Porque hay cosas encriptadas en cada libro, códigos, ¿verdad? Que entre tú más lo lees, puedes descubrir la riqueza que hay en la palabra. Entonces, al leer esto, vamos a leer Génesis 25, 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, pongan atención, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Le vuelve a afirmar él mismo. Por tanto fue llamado su nombre Edom.
Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Me parecía súper interesante saber cómo Esaú pudo vender su primogenitura. Es muchas veces como jóvenes lo que hacemos, vender nuestra primogenitura. Y tú me vas a decir, pero el primogénito solo es el primero. No, por eso les leía el primero, Romanos 8:39, donde decía que Cristo era el primogénito de muchos hermanos, ¿verdad? Se refiere que todos somos primogénitos, no solamente porque seas el primero de la casa, el segundo, el tercero, no quiere decir solamente eso. Yo he empezado a buscar lo que significaba primogenitura, ¿verdad? Y encontraba cosas tan interesantes. Realmente es una palabra muy extensa, ¿verdad? Pero vamos a estudiar en este caso, por eso les decía cuál de los dos. Y yo hacía como un cuadro más o menos comparativo, ¿verdad? Como era Jacob y Esaú, para que tú más o menos te mires ahí. Jacob significa Dios protege, suplantador, es el que venía agarrado del calcañar. Estos eran mellizos, dice la palabra, ¿verdad? En cambio Esaú tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Era un hombre de casa, decía, ¿verdad? Que andaba en el campo. Jacob era el preferido de la mamá, se pueden imaginar, y Esaú era el preferido del papá. Jacob era pastor de ovejas, Esaú era de una vida de cazador, era osado, dice la palabra. A mí me imagino que Esaú era un hombre extrovertido, ¿verdad? De eso. En cambio, Jacob era un hombre más tranquilo, más, ¿verdad? Luego dice, también Jacob era un hombre tranquilo, les decía, ¿verdad? Y Esaú no. Esaú tenía algo, se complacía él solito, ¿verdad? Él solo miraba el momento. Como muchas veces nosotros como jóvenes, solo miramos el momento. Pocos podemos tener una visión de águila, ¿verdad? Y poder ver el porvenir de nuestro futuro. Solo nos basamos en lo que vamos a vivir ahorita, ¿verdad? Por eso dice muchas veces el joven, mejor hay que vivirlo ahorita, ¿verdad? No se ha puesto a pensar, que muchos jóvenes decimos eso, porque después se pasa la juventud. Pero pregúntenle a los adultos que nos dicen ahora, quisiera volver a ser joven para no cometer los mismos errores. Entonces, es como un poquito, ¿verdad? Se da como aquella controversia donde tú puedes decir, el adulto quiere volver a ser joven para no cometer los mismos errores. En cambio, el joven quiere seguir viviendo el momento, ¿verdad? Porque piensa que todo lo que está haciendo es correcto. Por eso dice que en nuestra propia necedad como jóvenes, ¿verdad? Y a veces así somos, que esto y esto y esto y esto, hasta que te das cuenta que no era eso lo que querías. Bueno, lo que Dios quería para ti. Entonces, para abarcar la primogenitura, ¿verdad? Y para ver cómo era Jacob y Esaú, antes, en el tiempo de la Biblia que se habla en el Antiguo Testamento, la primogenitura era algo tan especial, ¿verdad? No es como ahora, ser el primero, ¿verdad? Sos el primero y te toca hacer todo en la casa, sos el primero, ¿verdad? Y solo a ti, cuando tus papás aprenden, y por eso el primero le pega al más, ¿verdad? El chiquito es el más consentido, ¿verdad? Como ya aprendieron a ser papás y todo, pero tiene una bendición ser el primogénito. Y por cierto, yo soy la primogénita de mi casa. Y para mí es una bendición, y no solo la primogénita de mi casa, tengo la bendición, por eso voy a hablar con la convicción, soy primogénita espiritualmente, y para mí eso es más que una bendición. No sé, es una promesa que el Padre tiene, y tú también puedes ser primogénito, no porque seas el menor, ¿verdad? Porque aquí hace una referencia, cuando estos mellizos estaban en el vientre, dice la palabra, ¿verdad? Que estaban batallando en el vientre de Rebeca, porque
Rebeca había recibido la palabra donde decía, ¿verdad?, que habían 2 naciones en ella y que el mayor iba a servir al menor. Y tú dices, ¿qué? Si al revés, ¿verdad?, que el menor me sirva a mí, que no sé qué, que no sé cuál. No, primogenitura también significa servir. Se pueden imaginar muchas veces en la casa de Dios, ¿verdad? El primogénito quiere que le sirvan. Pero ¿sabe quién es el mayor ejemplo? Jesús. Él vino a servir. Y nosotros como jóvenes, y lo voy a hablar con propiedad, porque decía nuestro pastor a veces, el joven ya nació cansado. Y es cierto, ya nació cansado. Yo lo he visto muchas veces. Ahora los jóvenes ya no quieren servir. Y es donde tienen la mayor fuerza. Yo le puedo decir algo, ahora que estoy casada, ¿verdad? Es cierto, ya no comparto solamente. Antes tenía familia, pero era como que llegaba, estudiaba, ¿verdad? Cuando iba a la universidad hace poquito. Luego iba a la iglesia, llegaba si quería comía, si no comía. Podía ser, ¿verdad? Si quería me dormía, si quería... Pero ese es nuestro mayor tiempo para poder servirle a nuestro Dios. En este momento es la mejor etapa en donde podemos servirle a Dios. Por eso si tienes ahorita la juventud, ¿verdad? Sírvele al Señor, porque ya cuando estés casado, tu primer ministerio va a ser tu familia, tu esposo, tus hijos, en el caso de los que ya la tienen. Pero luego va a ser el ministerio. Entonces muchas veces, no, ahí cuando esté casada voy a servir. Vea, ahorita estoy estudiando. Ey, no seas como Esaú. No vendas tu primogenitura. Porque Esaú la vendió cuando estaba cansado. ¿Se acuerdan cuando leíamos? Estaba cansado. O sea, cuando el joven ya está, ay, que le duele todo. El joven ahora hasta la uña le duele. Por eso a veces... tantas excusas en los jóvenes. Antes yo veía que la gente era más arrecha y ahora a los jóvenes le duele la uña y ya no va a la universidad. Le duele la uña y ya no va a trabajar. Lo he visto muchas veces. Y por eso ahora el joven ya no quiere trabajar. Y si no quiere trabajar, menos va a querer servir en la casa de Dios. Pero ¿cuál de los dos vas a decidir ser? ¿Jacob o Esaú? Entonces, la primogenitura para poder ir, abarcaba la herencia de las tierras, una doble porción. Pero también tenía algo, tenía una preeminencia espiritual. Decía que de este iba a venir el linaje de la descendencia del Redentor. ¿Se pueden imaginar eso? La descendencia del Redentor. Jacob miraba algo más allá. Pero Jacob era el preferido de la mamá, ni siquiera de Isaac. ¿Qué le habrá enseñado la mamá a Jacob? Esaú no pasaba en la casa. ¿Dónde pasas tú como joven? ¿Qué principios tienes? Jacob era el preferido de la mamá. Aunque puede ser que ustedes pueden ver en el ejemplo de Jacob, ¿verdad? De que sí, fue tramposo, porque eso significa también su nombre, suplantador, ¿verdad? Venía agarrado del cañal de Esaú, porque él quería salir primero. Pero al final había una profecía antes. Entonces, pero la preeminencia espiritual, la primogenitura espiritual era lo que Jacob quería. ¿Qué veía más allá? Como jóvenes tenemos que aprender a ver más allá. No pierdas por el momento, o sea, dice, no vendas lo que Dios te ha dado, no entregues la corona que Dios te ha dado. Y yo te voy a decir algo, también hay muchos adultos ahora, ¿verdad?, que me dicen que fueron cristianos en algún momento de su vida, ¿verdad? Sus papás los instruyeron, fueron a la iglesia, pero se salieron del camino y ya llegan como a los 40 años, 60 años, todos golpeados y dicen, como quisiera regresar, ¿verdad? Como quisiera volver. Entonces, mejor permanece. Yo le encuentro deleite, a mí me encanta escuchar lo que Dios hace a través de las personas, ¿verdad? Y ver cómo Dios restaura, ¿verdad? Como aquellos que nunca creyeron, creen,
¿verdad? Como aquellos que se separaron del camino, pues regresaron a los pies de Cristo. Es hermoso ver eso porque nuestro Padre es misericordioso, ¿verdad? Y al ver esto, pero saben que hay otra cosa, permanecer en el camino. Eso, como jóvenes. Y Jacob permaneció en el camino. Jacob se equivocó. Jacob fue tramposo. Muchas veces como jóvenes nos comportamos como tramposos, ¿verdad? Y somos astutos en las cosas malas, pero en las cosas buenas. Y Jacob así era, ¿verdad? Pero Jacob permaneció y de él salió el linaje del Redentor de nuestra vida ahora. ¿Se puede imaginar qué precioso es eso? Pero el primogénito, ¿verdad? Era esa primogenitura espiritual y por eso Jacob fue astuto, ¿verdad? Y en ese momento agarró a Esaú y le dijo, véndeme tu primogenitura, regálame lo eterno por un plato de lentejas. Y a veces también como jóvenes o incluso como adultos, ¿verdad? Podemos ver, yo veía algo y le preguntaba a mi esposo si estábamos, va a educar, ¿verdad? Porque cuando ellas hablaban, ¿verdad?, de la juventud y todo, yo quería saber cuántos años tenía más o menos Jacob y Esaú cuando vendió la primogenitura Esaú. Encontraba en un escrito, no sé, ¿verdad? A veces tenemos tanta información, pero decía que tenían aproximadamente 30 años, como eran mellizos, ¿verdad? Y yo decía, ¿hasta cuándo se acaba la juventud? Y empecé a buscar, ¿verdad? Que uno considera que hasta los 30 años. Y es cierto, la formación de tu carácter y todo, ¿verdad? Entonces, Jacob fue astuto, ¿verdad? En su juventud, para lo bueno. Así tenemos que ser como jóvenes. Y luego comenzaba a ver, ¿verdad? Que Esaú, aparte de eso, ¿verdad? Que había vendido su primogenitura, ¿sabe cómo puede ser aquí también? Esaú nunca vio más allá. Esaú siempre vivía el momento, como muchas veces como jóvenes. Cambiamos, ¿verdad? Las cosas de ese, queremos lo de ahorita, pero nunca vemos más allá. Nunca vemos realmente, ¿verdad? A veces como jóvenes no queremos estudiar y pasa el tiempo. Y si supiéramos lo valioso que es que tus padres te puedan bendecir con los estudios. A veces no te pones a pensar en eso. Que Dios te puede utilizar también ahí, ¿verdad? No solamente en la iglesia ni nada, sino donde estudies. Puede ser, ¿verdad?, un gran médico, un empresario, ¿verdad? Porque en el Señor Dios nos puede utilizar donde quiera que estemos, ¿verdad? Siempre honrando a Dios, siendo ese ejemplo. Por eso me gustaba lo que decían ellas, siendo ese ejemplo, ¿verdad? Y así como lo pudo ser Jacob, porque permaneció en el camino. Jacob tuvo una historia preciosa realmente, aunque podamos ver los errores, pero de esos también podemos aprender. Y luego les hablaba, ¿verdad?, de que qué es lo que tenía la primogenitura. Y yo les quiero hablar qué significa. La primogenitura significa, en el original, becora. Significaba de hombre o de bestia, decía, derecho o primicia. Otra dice que se deriva de becor, jefe, mayor, primero, primogénito. Vaca, esto. Por eso quiero decirles que todos podemos ser primogénitos. Y esto era lo que a mí me impactaba, por eso quiero transmitírtelo. Reventar el vientre, dar a luz o hacer un fruto temprano, madurar, primeriza. Eso significa primogenitura. Primogénito, perdón. A mí me llamaba la atención que decía reventar el vientre. Esaú reventó el vientre porque fue el primero que salió. Pero a quien le tocaba era Jacob. Y al final se lo terminó vendiendo, o sea que se cumplió la palabra en el momento. Y decía dar fruto, madurar como jóvenes. ¿Sabes cómo puede ser un primogénito en tu casa? Dando fruto. Cuando tú das fruto primero, como la paciencia, el amor, ¿verdad?
la mansedumbre. Como jóvenes podemos hacerlo. Eres primogénito en ese momento, en tu trabajo, en tu colegio, ¿verdad? Donde quiera que estés puedes ser primogénito, ¿verdad? Puedes ser el ejemplo, puedes ser primerizo. Tú nunca has sido primerizo en algo. Nosotros los jóvenes somos buenos en algunas cosas, nos hacemos tendencia, ¿verdad? ¿No les ha pasado en que alguien comienza a decir una palabra, cualquier palabra, ¿verdad? Y dice, quiero ver, yo tenía una palabra que me la habían pegado y a mi mamá no le gustaba. Y yo decía, amen, decía, o men, y siempre decía men, y men, y men. Y a mi mamá no le gustaba, siempre me decía, no me digas así, no me gusta esa palabra. Y me decía que yo era una señorita, que yo no tenía que mencionar esa palabra. Pero rápido se me había pegado, ¿verdad? En mi casa yo era primeriza con esa palabra. Luego se le fue pegando a mis hermanos, ¿verdad? Pero así es, podemos ser primogénitos, no seamos primogénitos para lo malo, seamos primogénitos para lo bueno, para dar amor, para ser pacientes. Yo le decía a una chica, ella me decía que le costaba y que en su familia pues a veces no le entendía lo que ella hablaba, pero yo le decía, aunque ellos no lo entiendan ahorita, después lo van a entender, pero tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que ser la primera, esa bendición espiritual que Dios te ha dado. Por eso no la vendas por un plato de lentejas, por eso no la vendas por el momento, por los placeres del momento, ¿sabes por qué también te lo puedo decir? Por amar tu carrera. Nunca vendas tu vida espiritual por amar tu carrera. Jamás va a ser eso primordial antes que la vida espiritual. La vida espiritual es primero, solo eso te puedo decir. Después, no estoy tan grande todavía, sé que faltan muchas cosas en vivir, pero bendigo al Señor porque ha cumplido promesas en mi vida. He visto su mano, su favor, su gracia, su misericordia. He visto cómo Él me ha bendecido. Pero te voy a decir algo. Nunca me he llenado ninguna de esas cosas. Me llena el momento. Me llena como el plato de lentejas llenó Esaú en el momento y se fue. Y no le importó su primogenitura. Sí, el momento me llenó. Pero luego eso no va a quedar. Queda tu vida espiritual, joven. Métete eso. Tu vida espiritual es primero. Eso es primero. Buscar a Dios. Dios es primero que cualquier cosa. Tu carrera no es primero. Tu novio no es primero. Nada de eso es primero. Primero es Dios. Por eso tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El joven, su característica es la fuerza. Por eso yo ponía un día de estos, y por eso a mí me gusta mucho escuchar a una mujer de Dios que admiraba mucho, ¿verdad? Y ella decía que en los ensayos hacía que los jóvenes metían, porque sabía que tenían fuerzas. Y es cierto, los jóvenes tenemos fuerza, pero fuerza para lo bueno. Y en eso tenemos que gastar toda nuestra fuerza en las cosas de Dios. Si vas, está claro que puedes llevar una carrera y claro que puedes servir a Dios. Sí se puede, pero si en tu corazón tú, así como Daniel dispuso en su corazón, así tienes que disponer en tu corazón. Sí se puede. Sí se puede llevar una carrera y sí se puede servir a Dios. Y sí se puede ser bueno también. Se puede, bueno en el sentido de sacar buenas calificaciones y no descuidar tu vida espiritual, porque en la universidad vas a ser ese ejemplo. Y luego tus compañeros no van a buscar al mejor abogado, al mejor médico, al mejor laboratorista clínico, no. Van a buscar a alguien, ¿sabes por qué? Porque los problemas de la vida nunca se acaban. Entonces van a buscar a aquel que tiene la autoridad. Y tú vas a ser ese joven si tú guardas y permaneces, como decía, con la palabra. Entonces me parecía tan importante saber que reventaba el vientre. Tú, joven, que has reventado el vientre. Tú, joven, que en este momento sabes que tienes la responsabilidad, porque ser un primogénito no es así por así, es una responsabilidad, es mantener.
Por eso te voy a explicar algo. Yo aquí ponía, ¿verdad? No es necesariamente por ser el primero a dar a luz, sino el primero en dar un fruto, ¿verdad? Qué precioso es dar el primer fruto. Cuando tú ves a los arbolitos, ¡ay, Dios, la primera piña de ahí! Ya te la quieres comer y todo, pero eso es precioso. Entonces, podíamos ver eso, ¿verdad? Que podíamos dar el primer fruto, tú puedes ser el hermano de en medio, ¿verdad? Al que menos quieren, no, mentira, pero siempre puedes ser el primero, ¿verdad? El primogénito, aquel que le sirve el papá primero, ¿verdad? Que cuando llegan de trabajar, ahorita te voy a traer las chancletas, papá. Chancletas, de término en salvadoreño. Ahorita te voy a servir un vaso con agua. Ahorita, papá. Cuando no les pasa a ustedes la frase típica de te dice tu papá, traen esto, ya voy. Y como nunca fuiste, ¿verdad? El papá lo va a traer. Te perdiste la bendición de poder llevarle un vaso con agua o de poder hacerle un café. ¿Por qué no le sirves a tu papá? Jacob le servía a la mamá. ¿Usted cree que por qué era el preferido? ¿Y por qué no más? Yo le voy a decir algo y ayer lo puse en un comentario. No es que haya un hijo preferido, porque yo sé que los padres nos aman a todos por igual, pero siempre hay uno que se lleva más con el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente es como aquello de, dicen que los polos iguales se atraen, ¿cómo es? Ya ni me confundí, pero la cosa es que una cosa de eso, la cosa es que cuando un hijo, ¿verdad?, se logra llevar más con la mamá o con el papá, es porque no tienen el mismo carácter. Yo he podido ver muchos ejemplos de eso, ¿verdad? Pero a veces el que tiene el mismo carácter choca, porque se mira y se refleja en él. Entonces yo creo que Rebeca veía eso en Jacob, ¿verdad? Que no eran iguales. A mí se me hace que Jacob ha de haber sido yo con Rebeca. Por eso Rebeca le ayudó a poder robarle la bendición que era de Saúl. Ustedes sabían que Rebeca le ayudó a su propio hijo, ¿verdad? Entonces así, quizás Jacob era un hijo yo-yo, ¿verdad? Pero no es que sea yo-yo, sino simplemente quiere ser el primogénito. Jacob era inteligente, quería ser el primogénito. Se puede imaginar, así que tú sé el primogénito en llevarle un vaso con agua a tu mamá, a tu papá, en atenderlo, ¿verdad? A veces llegan cansados de trabajar y tú también les puedes servir en algo. A veces queremos nosotros como jóvenes servirles, ay, quiero trabajar para ayudarle a mi mamá y traer algo económico. Mentira, si cuando el joven comienza a trabajar, no todo, ¿verdad? Yo sé que hay jóvenes, vea, pero quieren andar gastando allá afuera, comprando comida, comprando ropa, las chicas, vea. Todo lo que no le compró la mamá lo quiere ir a comprar allá afuera. Pero ¿por qué no bendices en tu casa primero? Atendiendo a tu mamá, atendiendo a tu papá, atendiendo a tus hermanos. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo tenía 2 hermanos y a veces es como, ay, tengo que llevarle un vaso. No, es cierto. No quería servirles. Quizás a ti no te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Pero ahora entendí que tenemos que aprender a ser primogénitos en servir, ¿verdad? No dejarte robar esa bendición. Ahora nos toca la bendición. Ayer ponía nuestra pastora, ¿verdad?, que decía, ahora nos toca a los padres recibir. Pues estamos siendo primogénitos esta generación para poder enseñarles a nuestros padres que todavía hay jóvenes que sirven a sus padres. Ahora en el mundo, ¿verdad? Antes no, le tiraban la chancleta a uno y no importaba. Ahora no, ahora ya los jóvenes lo que hacen es llamar a la policía y decir, mi mamá me está pegando. Si supieras que eso al final te preserva y te guarda. Y luego podría observar esto, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida vamos a poder ser primogénitos, yo les decía eso, y un primogénito es un ejemplo, como Liliana hablaba, ¿verdad? Un modelo. ¿Y cómo vamos a saber esto? Vamos a buscar 2 de Corintios 3:2. 2 de Corintios 3:2. Dice,
Escuchen lo que dice, ya les voy a decir. Bueno, ustedes lo pueden buscar ahí. Les voy a leer la nueva traducción viviente porque me gustaba cómo lo decía, y dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocen el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Y decía, wow, Pablo, vea, lo que Pablo escribía, somos la única carta de recomendación. ¿Qué carta de recomendación sos como joven? ¿Qué dicen tus compañeros de ti? ¿Sos el joven al que puedes buscar cuando alguien necesita ayuda? ¿Sos ese joven? ¿Sos la única carta de recomendación? Eso te puedo decir, ese testimonio que da la legalidad de que eres cristiano. Ahora muchos se pueden llamar cristianos solamente porque conocen a Dios. Conocen a Dios solo de oídas te había oído, como decía Job, ¿verdad? Job, se pueden imaginar en este tiempo. Entonces, ahora nosotros somos testimonio. Sí te puedes caer, sí te puedes equivocar. Jacob lo hizo, pero al final su vida es una recomendación, porque para mí es una recomendación saber que Jacob quiso pelear la primogenitura. Quería la primogenitura, quería lo primero, ¿verdad? La bendición espiritual, porque antes otra cosa que me impactaba y decía, era cómo se pueden imaginar que Jacob peleó que el papá lo bendijera. Y el tiempo de ahora, ya no queremos que los papás nos bendigan. Ay, no me beses cuando voy a salir, me da pena. Pero cuando está enfrente de la novia no le da pena andar allá, que toda la gente le mire. Pero que tu papá te dé un beso antes de salir y te bendiga. En el tiempo de antes eso era tremendo. Vea, eso era que tu papá te diera una palabra de bendición. Jacob quería eso. Ahora no, ay, papá me va a dejar la casa, me va a dejar el carro. ¿Qué es la bendición que tu padre te va a dejar? A veces muchos padres, yo les voy a decir algo a los padres, tal vez no tengas una casa, un carro, ¿verdad? Tal vez cometiste errores, pero ¿sabes qué le puedes dejar a tus hijos? Una bendición espiritual, ser un ejemplo. En oración, bendecir a tus hijos, así como decía nuestro apóstol ayer, intercedan por sus hijos. Tener padres que puedan ser un ejemplo de bendición, o sea, de ser aquello que yo quiero ser como mi papá. Yo les voy a decir algo. Yo veo, cómo mi esposo admira a su papá. Su papá lo admira tanto. Y así tenemos que ser. Papá, si no tenés una casa, si no tenés un carro, si no tenés una herencia, si no tenés millones, porque hay otras familias que pueden tener millones, pero eso al final se acaba. He visto cómo de la noche a la mañana los millones se les va a las personas, pero una bendición espiritual no, porque así como el mismo Isaac bendijo a Jacob, aunque era la bendición de Esaú, permaneció e hizo hasta el día de ahora. Esa bendición alcanza a muchos. Así que bendice tu simiente, Padre. Bendícela, ora por ellos, intercede por ellos. Y los jóvenes, ¿verdad? Agarren esa bendición cuando su papá les diga Dios te bendiga. Agárrenla, recíbanla, nunca menosprecien por un plato de lentejas. Nunca menosprecien por un novio. A veces menospreciamos lo que nuestro padre nos da y nos vamos de la casa y que queremos vivir con el novio y que no sé qué. Ay, todo pasa, dice la palabra, pero su palabra nunca pasará. Los planes de Dios son los mejores que podemos tener en nuestra vida. Y antes, yo sé que ya casi vamos a terminar, yo le decía a mi esposo, ay, no voy a poder hablar tanto, pero es cierto, no le alcanza el tiempo a uno, ¿verdad? Recuerda que la primogenitura es un ejemplo, ¿verdad? Y la única carta de recomendación que tenemos. Pero hay algo que te quiero dejar antes, ¿verdad? Que terminemos este tiempo, que me parecía
bastante importante, ¿verdad? Déjenme buscarlo, porque yo me acuerdo que lo anoté. Así que, bueno, déjenme ver. Bueno, ustedes pueden ver, ¿verdad? Que cuando el Señor vino, ¿verdad? Era unigénito. Luego de morir fue primogénito. Y nosotros logramos alcanzar eso por gracia, por recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que me parecía algo interesante cuando yo leía una de las qué significaba ser primogénito, ¿verdad? Y estaba en la versión del Strong, yo podía ver que Jacob, ustedes pueden ver unos versículos más adelante, cuando él vendió su primogenitura, pero en el capítulo 26 de Génesis, al final de ese capítulo, yo pude ver algo que me impactó, y yo le decía a mi esposo, vea, cómo había sido, vea, porque él le preguntó un montón de cosas, y dice, y fue una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Quién fue de amargura? ¿Saben quién fue de amargura? Isaac. Ahora ya Isaac ya no amaba tanto a Esaú. Fue de amargura. ¿Saben por qué? Jóvenes, porque se casó con dos mujeres que eran paganas, eran cananeas. Y tú me vas a decir, pero era la tierra de Canaán, donde fluía la leche y la miel, y donde la tierra de promesa. Pues te voy a decir algo. ¿Sabes que la tierra de Canaán era una tierra pagana? Dice que hacían cultos a dioses de la fertilidad y hacían unas abominaciones, ¿verdad? Literalmente horribles. Ustedes podrían ver, hay unas que habla ahí en la Biblia de qué tipo de abominaciones hacían cultos a dioses paganos. Entonces, Esaú se casó con dos mujeres que eran paganas y fueron de amargura para sus padres. No queremos ser eso, ¿verdad? Y decía algo, porque esta tierra estaba contaminada, o sea que esta tierra tenía algo bueno, pero ¿qué pasó? Se contaminó. Por eso dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis, ni frío ni caliente, sino que eres tibio, y si eres tibio te vomitaré. Por eso dice en esta palabra, ¿verdad? Esta tierra contaminada, habla en Levíticos 18:25, déjenme ver, dice, y la tierra fue contaminada, o sea que, había algo, no era que había nacido así, se contaminó. Joven, no te contamines. Daniel propuso no contaminarse, así como decía nuestra hermana Lili, y decía, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores, por cuanto eres tibio, te vomité. Jóvenes, no seamos de doble ánimo, como decía Lili, seamos de uno solo. O eres tibio, o eres caliente, o eres frío. ¿De qué línea eres? No puedes ser de dos, no puedes servir a dos señores. Sé primogénito, sé como Jacob, una sola. No sea de amargura para tus padres. ¿Sabes? Tus padres, aunque mucho te regañan, yo decía que mi mamá mucho me regañaba y que solo mi mamá me regañaba a mí porque era la única niña y solo a mí. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, yo bendigo a mi mamá porque todas esas veces que me regañó, me han servido ahora. Todas esas veces que siempre me decía, haz lo otro. Me decía que fuera una mujer de hogar y yo, a veces una como jovencita no quiere, ¿verdad? No quiere, porque se la lleva de princesa en su casa. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, jovencita, aprende a hacer eso. Porque cuando ya te casas, porque todas se quieren casar, digo yo, ¿verdad? Espero que te quieras casar, ¿verdad? Porque pregúntale a algunas grandecitas, ¿verdad? Que llegan a los 50 años y quieren seguir solteras, ¿verdad? Porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra. Y va a llegar, uno cuando joven dice, ay, no me quiero casar.
No digas eso, no te ates con el bicho de tu boca, ¿vea? Porque si no te va a costar casarte, ¿vea? Así que yo bendigo realmente a mi mamá. Yo tuve a mi papá hasta los 15. No pude vivir tanto con él, ¿vea? El Señor me lo prestó hasta los 15, pero de ahí me ha prestado mi mamá y mi mamá ha sido de bendición. Mi mamá es una mujer, yo la admiro porque tiene un corazón tan bueno, pero así también me regañaba y eso me ha ayudado. Quizás Rebeca regañaba a Jacob tantas veces, pero mira Jacob, al final se convirtió en Israel. Es parte de la descendencia del linaje de Cristo. 12 tribus y hasta el día de ahora sigue siendo mencionado. Jacob peleó por su bendición. Jacob luchó con el ángel. ¿Por qué como jóvenes no luchamos por lo bueno? ¿Por qué luchamos por lo malo? No, joven, tienes que luchar por lo bueno. Es cierto, lo bueno cuesta. Lo bueno no se consigue fácil. Tienes que hacer. Mira, astuto en lo bueno fue Jacob, ¿verdad? Encontró a Esaú cansado. Vio a Esaú aquello que, vea, y le hey, te vendo este plato de lentejas por tu primogenitura. ¿Te puedes imaginar eso? Un plato de lentejas por la primogenitura. Así hacemos. Tendemos eso. ¿Cuál de los dos quiere ser? ¿Cómo quieres ser como joven? ¿Quieres ser recordado como Jacob o quieres ser recordado como Esaú? Como amargura para tus padres, porque se casaron con las personas que no. Porque Jacob sí se casó con la de la misma. En el tiempo de antes se casaban entre ellos, por eso no era como hoy, ¿verdad? Aunque Jacob se casó con 2 mujeres, ¿verdad? Primero le dieron a Lea, y al final eligió a Raquel, ¿verdad? Él quería a Raquel, luchó por ella 7 años más, te puedes imaginar a Jacob, ¿verdad? Y sabe que Raquel al final significa oveja, porque Jacob, vea, parece ser que era como un pastor de ovejas, ¿verdad? Al final se convirtió en eso. Pero la primogenitura significaba algo. Y yo recuerdo que lo anoté, pero no me acuerdo de dónde. ¡Ah! Sí, ya me acordé. ¿Sabes que cuando yo te leí el versículo Romanos 8:29, no lo había encontrado, pero ya me acordé. Romanos 8:29, cuando hablaba de que Cristo, el Hijo, se convirtió en el primogénito de todos. ¿Sabes que primogénito en ese capítulo de la Biblia, en la traducción, significa mantener? Significa sal. La raíz de esta palabra significa frotar para triturar o pulverizar. Escucha, para sazonar. Primogénito significa eso. Sí, la primogenitura te ayuda a mantener. Por eso Jacob se casó con alguien donde, ¿se acuerdan ustedes que nuestro apóstol hablaba de preparar a la novia? Y que los padres, ¿verdad? Abraham llegó, buscó, ¿verdad? Le dijo al siervo, vea, que fuera y que le prometiera que no iba a agarrar mujer cananea. Pues aquí está, Jacob cumplió, se casó, hizo mantener. Por eso Cristo vino a eso. Nosotros, como Lilia decía, somos sal de la tierra, luz. Aquí venimos a sazonar, a mantener. ¡Ey! No seas como Esaú. No vayas a maldecir tu simiente, joven. Mantén tu simiente. ¿Cómo puedes estar como joven y estar con una persona que no adore, que no lea la palabra? Yo hablaba con una chica un día de estos y me decía ella, que la tía le decía, imagínate si es difícil a veces, si es difícil, dice, estar con la persona que es cristiana, dice así, ¿verdad? Y que está en los caminos de Dios, te puedes imaginar estando con una persona que no es cristiana. Claro que estés comprometido, porque al final, ¿verdad? Porque de eso se trata.
Imagínate, el primogénito es aquel que mantiene, aquel que sazona. Tú puedes ser primogénito, puedes no solamente preservar tu simiente, sino el fruto que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado, el trabajo que Dios te ha dado. ¿A quiénes buscan tus compañeros de trabajo? ¿A quiénes buscan los de la escuela? ¿Te buscan a ti? Pues te invito, tú lo puedes hacer. Hoy es el momento, hoy puedes ser ejemplo, así como decía Lile. No salgas de esta cuarentena igual, sal diferente. Ahora la gente anda buscando dónde refugiarse. Ahora la gente tiene miedo. Ahora la gente, pues tú puedes ser un ejemplo, joven. Claro que lo puedes ser. No es difícil. Siempre se puede. Siempre se puede. Si tú lo dispones en tu corazón, si tú lo puedes, claro que sí. Alguien va a llegar y te va a buscar y te va a decir, necesito un consejo. Mi familia, o me estoy ahogando, o estoy deprimido. Dios quiere salvarlos a todos. Tú tienes la oportunidad de poder ser un primogénito. ¿Cuál de los dos vas a ser tú? ¿Serás ese primogénito así como lo fue Jesús aquí en la tierra? Jesús fue aquí, perdón, él fue el unigénito, cuando murió fue primogénito de muchos hermanos. Ser primogénito también te da una responsabilidad. ¿Sabes? Ser primogénito te da ser un sacerdote, ¿verdad? Porque dice que somos real sacerdocio. No solamente quiere decir de que seas el sacerdote de la casa, no, ¿verdad? Pero hablo de que puedes tener una responsabilidad en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, donde quiera que estés, donde Dios te use. Vas a tener la doble herencia, vas a heredar lo eterno, te puedes imaginar la bendición. Y las condiciones para mantener la primogenitura, Lili hablaba acerca de una de ellas y por eso me da. Primero, cuando uno era primogénito, también adquiría la herencia era dedicado para Dios. ¿Tú quieres ser dedicado para Dios o para qué? Porque solo a dos cosas puedes ser dedicada. Y tú sabes, al reino de la luz o de las tinieblas. Una de las dos, no hay otra, no hay medio, no hay tibio. O frío o caliente, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vas a dedicar tu vida? ¿Vas a obedecer la palabra de Dios? No te digo que la ley, porque la ley fue consumado, fue ahí, Jesús la cumplió por nosotros porque no podíamos, pero podemos guardar la palabra de Dios. Él vino, ¿verdad? Por nosotros, aunque no merecíamos. Y luego, consúltale a Dios, ¿verdad? ¿Con quién debes de casarte? ¿Verdad? Tus relaciones familiares, tu vida pública, que somos como esa carta de recomendación como jóvenes. ¿Qué carta de recomendación eres? En el trabajo siempre te piden una carta de recomendación y te voy a decir algo. Le llaman a la persona y le dicen, ¿cómo es esta persona? Y le da la descripción. Entonces, te van a hablar y te van a preguntar, ¿cómo es esta persona? ¿Cómo se comportó cuando esté en el tribunal, verdad? Yo digo de los santos, ¿cómo fue fulanito de tal? Híjole, yo cuando pienso que van a pasar la película, a veces me aflijo. Porque los jóvenes nos equivocamos y flaqueamos, dice la palabra, pero podemos permanecer. Da mayor impacto aquel que permanece a pesar de sus errores que aquel que se ha salido y regresa. Permanece, permanece. ¿Cuál de los dos vas a ser? ¿Vas a ser como Jacob o vas a ser como Esaú? ¿Vas a vender tu primogenitura? ¿Vas a mantener tu simiente? ¿Cuál de los dos vas a hacer? Así que, para finalizar, ¿verdad? Ya espero, yo sé que el Señor, así como me habló a mí, sé que te habló a ti, ahí donde estás. Bendigo tu vida, bendigo porque has escuchado la palabra, bendigo para que esta palabra llegue a tu corazón y te recuerdes. No tomemos decisiones así como las tomó Esaú. No tomemos decisiones momentáneas. No tomemos, hay mucha gente que en este tiempo ha tomado decisiones en base al miedo. No tomemos decisiones en base al miedo. No tomemos decisiones momentáneas. No tomemos decisiones así. Consúltale primero a Dios.
consúltale, porque yo te voy a decir algo, cuando tú le consultas a Dios, tienes el respaldo y puedes decir, me voy a tomar este atrevimiento de decir esto, de poder decir que cuando tú le consultas a Dios y Dios te respondió, tienes esa solvencia de poder llegar y decirle a Dios, yo te pregunté y tú me respondiste, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que Dios nos va a pedir que no nos va a gustar, pero tenés el respaldo de Dios. Y cuando tienes esa solvencia, así que pregúntale, porque si no, no tienes solvencia de poder ir, vas a tener que ir donde Dios y decirle, me equivoqué. Mejor ten solvencia, algo legal, escrito, que Dios te haya dicho. Así que vamos a terminar, ¿verdad? Y en la tarde vamos a tener las otras, la otra palabra, vamos a tener la prédica de los que van a estar con nosotros. Así que te invito a que te conectes, que estés ahí escuchando la palabra de Dios, llénate, porque dice la palabra, que la misma palabra dice que por oír llega la fe. Llénate de palabra, llénate, así como te estás llenando de comida, de churros, de todo, llénate de palabra, llénate, ya no te llenes de para acá, sino que llénate para acá, ¿verdad? Espiritualmente, la sabiduría que proviene de Dios. Te bendigo ahí donde estás, bendigo tu casa, bendigo a los padres, bendigo a cada hijo, a cada joven. Realmente es una bendición. Y si te has equivocado, Jacob se equivocó también, no te preocupes. Jacob fue suplantador. Después le cambiaron el nombre, ¿verdad? A Israel. Se pueden imaginar la nación que Dios escogió, ¿verdad? Y que lo bendijo. Después pueden leer ustedes, ¿verdad? Cómo Isaac pudo bendecir. Era la bendición de Esaú, ¿verdad? Pero Jacob se la robó. Así que al final es una tremenda bendición poder ser primogénitos. Pero ser primogénitos no solo te trae la doble herencia, también te trae responsabilidad. Así que sé responsable cuando Dios te entregue algo. Sé responsable cuando Dios te entregue una corona. No la dejes tirada. Sé responsable con lo que Dios te ha dado. Sé responsable no solamente en el ministerio, vas a ser responsable, en tu trabajo ser responsable. Decía, me gustaba esta frase y yo la colocaba, nunca te equivocas en hacer lo correcto. Nunca. Haz lo correcto, aunque nadie te mire. Bueno, esa ni debería de existir. No, aunque nadie te mire, hablo de alguien visible, porque Dios te ve en todos los lugares. Por eso siempre tienes que hacer las cosas como para Dios, dice la palabra. Así que Dios te bendiga, feliz provecho, ¿verdad? Que comas rico, así como comiste espiritualmente. Ahora el Señor te va a traer un banquete, no un plato de lentejas, te va a traer un banquete. Así que bendiciones.